Entonces yo dije, tengo que extrapolarlo y llevarlo como a otras personas que de repente no están inmersas en el deporte. Trato de que mis pacientes cumplan, entonces dije, no, tengo que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, sí, tuve que empezar a delegar y creo que delegando puedes optimizar mejor tu tiempo y también cumples mejor también. Sí, de hecho me tocó ser emprendedora por accidente. Creo que también tiene un poco que ver con el ejemplo que decís de tus padres, ¿no? O sea, mi papá toda la vida ha sido emprendedor y creo que por ahí uno siempre copia ciertos patrones, porque tú puedes tener mucha información, puedes saber mucho, pero si no sabes comunicarlo, esa información no va a llegar y no va a calar en la persona. Yo creo que una recomendación que daría sería toma las oportunidades, porque las oportunidades llegan solo una vez y esa oportunidad no va a volver a regresar. Siento que me diferencio es que me importa que también trabajen más allá de repente el conocimiento, ¿no? Que es sumamente importante obviamente, pero que también se desarrollen como personas, ¿no? O sea, si puedo darle ahí un consejo en, mira, exprésate de esta manera, o de repente, mira, puedes abordarlo de esta manera, o de repente lo que acabas de decir es lo mismo si lo dijeras de esta manera, pero de esta manera va a calar en la persona. Entonces, de que también desarrolle parte de estas habilidades, ¿no? Para mí es clave. Y a veces el personal ni siquiera te mira la cara. O sea, es simplemente nombre, apellido, ya, ya come esto, ya, chau, toma, esta es tu dieta y te la imprime y ya está. Ni siquiera te preguntó cuál era tu preferencia alimentaria, si tenías alguna intolerancia, no tus antecedentes familiares, no, entonces no se dan ese tiempo. ¿Crees que es importante, es necesario construir una marca personal? O sea, a mí me pasó que tuve que emigrar. Yo puse mi logo en la foto de perfil. Logo era solamente la marca, recetas, no ponía mi cara. Pero yo sentía que necesitaba humanizar esa marca, ¿no? O sea, ¿quién está detrás de esa marca? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una gran invitada que está en el rubro de la salud y siento que es un gran ejemplo para aquellos emprendedores que están entre la transición de ser dependientes y querer empezar su emprendimiento dentro de su rubro. Así que el día de hoy tenemos una gran invitada que es Mariana Valverde, nutricionista deportiva, tiene su consultorio, trabaja en Universitario de Deporte, trabaja en UPC, recontra multifacética y hoy nos va a enseñar un poco acerca de cuál ha sido su proceso y qué recomendaciones nos puede dar a aquellos emprendedores que están en este rubro y que a veces tienen miedo a emprender. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de nutrición y también sobre el emprendimiento, ¿no? O sea, cómo de repente para mí fue esta transición de poder sacar mi consultorio, poder aperturarlo, poder trabajar mi marca personal y hoy por hoy posicionarme en el área de nutrición. Perfecto. De todas maneras, igual agradecido por estar acá, Mariana. Pero antes de tratar de entrar justamente a cómo fue el emprendimiento, me gustaría saber un poco quién es Mariana Valverde, qué es lo que haces y cómo fue o en qué momento llegó ese hito tan importante el emprendimiento de tu carrera, en la parte de tu carrera profesional. Bueno, en verdad, cuando terminé la carrera, bueno, como todo estudiante que termina la carrera y para esto yo terminaba justo en pandemia, entonces fue un momento como difícil porque no encontraba trabajo, entonces decidí como que empezar a hacer asesorías a pacientes, a personas que querían generar un cambio en sus hábitos. Entonces empecé a tener cada vez como, fue como una bola de nieve, ¿no? Empezó como, algunos me recomendaban, a sus amigos, a su familia, ¿no? Entonces ahí fue como que donde empecé a tener como más pacientes cada vez, pero había un punto en el que yo no me la creía, o sea, era como, no, yo necesito otra cosa, necesito encontrar un trabajo porque esto no es un trabajo, ¿no? Y no lo entendía. Pero poco a poco fue creciendo también mi cartera de clientes y en ese momento me di cuenta que con los años que sí tenía una buena afluencia de pacientes, que tenía un buen trato y poco a poco decidí como también abrir mi consultorio, porque yo primero trabajaba de manera online. O sea, también era un poco el contexto, ¿no? Estábamos en pandemia. Entonces, cuando ya empezaron a haber aperturas a ciertos lugares, a restaurantes, etc., mis pacientes que eran online me pedían la presencialidad. Entonces ahí es donde decidí hacer la inversión de poder tener un consultorio propio
y fue donde me lancé. Compré, me acuerdo que mis primeros pacientes que se atendieron, pues tenía solo el escritorio y tenía una silla, o sea, las 2 sillas para atender y bueno, mis equipos, pero nada más, ¿no? Entonces fue como todo un camino que no digo que sea fácil, es bastante complejo, pero de mucha persistencia y constancia, ¿no? Entonces, hoy por hoy el consultorio pues ya está equipado, tiene asientos, sillones, visítennos. Pero sí, fue un camino difícil, pero muy bonito, ¿no? Porque a la final sientes que estás trabajando para ti. Qué loco, qué loco. Entonces podríamos decir que tú fuiste emprendedora por accidente. Como varias cosas. De hecho, sí, por accidente. O sea, fue como que me tocó porque era justo el contexto. Pero creo que poco a poco fui ganándome también el cariño y la elección de mis pacientes, ¿no? Y hoy por hoy tengo pacientes que tienen años conmigo, ¿no? Muchas veces como también un asesoramiento o una guía para saber si están yendo por un buen camino o si se están manteniendo según los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Pues tú has tocado ahorita algo muy importante. Lo primero que fue que a raíz de pandemia, tú todavía estás en la universidad cuando empezaste tu emprendimiento, o ya has terminado. Ya estaba en los últimos ciclos, ¿no? Okay. De la Entonces carrera. cuando tienes tus primeros pacientes, entiendo que tu objetivo fue como que, oye, quiero practicar mi carrera, o fue como que, oye, necesito plata. ¿Cuál fue tu primera necesidad? Justamente el poder desarrollarme como profesional y yo hacía deporte. O sea, yo Ok. era seleccionada de levantamiento de pesas en la universidad, entonces yo veía los cambios que podía tener de repente una persona que tenía un asesoramiento nutricional, cómo podía llegar a potenciar, cómo podía llegar a ganar una medalla, ¿no? Justamente por la arista de la alimentación, o sea, qué tanto Vale. influía. Entonces, lo viví en carne propia, lo vivía con mis amigos que estaban dentro del equipo y por ahí, pues, algún consejo en tema de alimentación, de suplementación. Entonces, yo dije, tengo que extrapolarlo y llevarlo como a otras personas que de repente no están inmersas en el deporte, Ujú. pero quieren hacer un cambio, ¿no? Vale. Entonces, o sea, esto nace justamente con el objetivo de ayudar y empezar a compartir un poco de todo el conocimiento que ya adquirido en la universidad. Y me imagino que empezaste con un ticket barato. ¿Cómo fue ese proceso también? Claro, o sea, al inicio es como de querer a ayudar a otras personas a generar este cambio, pero sobre todo que puedan sostenerlo a largo plazo, porque algo que yo veía mucho era que las personas a veces logran su objetivo, o sea, llegan a bajar de peso, pero no lo sostienen a largo plazo. Entonces, es como, y están como muy inmersos en dieta, aleja, o sea, como, qué miedo, Claro, uy, estoy a exacto. dieta, uy, que no, pobrecita, ¿no? O comes solamente pollo y lechuga, ¿no? Entonces, quería cambiar un poco ese concepto, ¿no? De poder llevar una alimentación saludable, pero que a la final sea algo que tú estás disfrutando, ¿no? Entonces, al inicio fue como ir buscando cambiar ese mindset, ¿no? Entonces, y claro, al inicio recién estaba saliendo de la universidad, el ticket de mi consulta era distinto al que es hoy por hoy, porque ya también tengo un cierto respaldo, ¿no? Entonces, fue distinto y también siento que fue un crecimiento, ¿no? Así que fue bonito por ese lado. Perfecto. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, aparte de tu consultorio, ¿tienes otra fuente de ingresos? Sí, de hecho soy dependiente también. Después de terminar mi carrera en mi alma mater, la UPC, entré como plana docente y también estoy dentro del staff de Deportes UPC. O sea, pasé como de ser deportista ahora a ser parte del staff de UPC Deportes. Súper agradecida con esa oportunidad. Y también soy nutricionista de fútbol femenino de Liga 1 y también de divisiones menores reserva y todas las categorías menores federativas. Wow, tienes un montón de trabajos. ¿Y cómo controlas, o sea, bueno, cómo equilibras un poco eso? Porque entiendo que para todo emprendedor iniciar un proyecto de por sí o tratar de mantenerlo en el tiempo requiere un tiempo de dedicación y esfuerzo. Pero tú a la par tienes otros dos trabajos que es universitario y también el tema de UPC como tal. ¿Cómo equilibras esto y qué tan importante para ti son estos trabajos dependientes? Que si bien es cierto, es una fuente de ingreso adicional que está súper buenazo, sobre todo para la edad que tienes, que eres súper joven, pero ¿cómo encuentras el equilibrio para hacer todo bien? Gracias por el cumplido de estar joven. De hecho, es todos los días un reto, pero creo que es algo clave la organización. O sea, si tienes organizado y también empiezas también a delegar funciones, empieza a ser mucho más fácil el poder
el poder cumplir con todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces aprendí también y me costó mucho empezar a delegar. Porque antes era yo puedo con todo, ¿no? Y yo lo voy a hacer mejor, Claro. así que no lo soltaba, ¿no? Entonces ahora empecé como a ver ciertos potenciales en personas que también están metidas en el área, que también son nutricionistas, y empezar a delegar ciertas cosas, ¿no? Entonces siento que el delegar también te permite concentrarte en tener un focus y poder como organizar mejor y poder también cumplir todo lo que te propones, ¿no? Entonces creo que para crecer también necesitas empezar a delegar ciertas cosas. Y lo que comenta es súper clave porque a veces uno de los mayores errores que comete cualquier emprendedor al inicio, sobre todo al inicio, es como que uno quiere optimizar costos y a veces contratar personal involucra incrementar los pasivos y a veces hay ciertos temores como que si no vienen más clientes, estoy dejando de ganar. ¿Qué pasa si esta persona no lo hace tan bien como yo? ¿Qué pasa si comete errores? Y a veces creo que es uno de los mayores temores de todo emprendedor, pero también es una cadena porque es justamente lo que limita llevar a tu empresa a un siguiente paso. Entonces, de alguna manera, creo que la presión de poder hacer bien tu trabajo como dependiente y ser también independiente con tu negocio que tienes, te obliga a tomar decisiones y salir de esa zona de confort en la que estabas. De hecho, o sea, y me tomó un buen tiempo. Yo decía, no, yo puedo con todo. A veces, pues, me tocaba hasta madrugar, pues, ¿no? O sea, para organizar, no sé, el curso, ver qué actividad íbamos a hacer, mientras que tenía que armar planes y mientras que tenía que calendarizar y ver la agenda de mis pacientes. Entonces, a veces como que realmente no descansaba bien, ¿no? Entonces, sacrificaba horas de sueño y es algo que yo trato de que mis pacientes cumplan. Entonces dije, no, tengo que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, sí, tuve que empezar a delegar y creo que delegando puedes optimizar mejor tu tiempo y también cumples mejor también. Uh-huh. Algo muy chévere, por ejemplo, que en este caso veo en ti y también uso como ejemplo y espero que otras personas se puedan inspirar en eso, es que tú, a la par que surgió tu emprendimiento por accidente, a raíz de hacer tus pruebas y tratar de compartirte un poco y ayudar a otras personas, que es un emprendimiento que hoy por hoy es tu mayor fuente de ingresos, a la par también estabas con el tema de trabajando como dependiente, pero tú me comentabas que tú disfrutas tú disfrutas trabajar en UPC, es algo que te llena. Coméntame un poco sobre eso. Sí, de hecho me tocó ser emprendedora por accidente. Creo que también tiene un poco que ver con el ejemplo que sigues de tus padres, ¿no? O sea, mi papá toda la vida ha sido emprendedor y creo que por ahí uno siempre copia ciertos patrones. Pero sí, de hecho, algo que disfruto mucho es el poder enseñar y siento que el poder dejar huella en los estudiantes, en que puedan aprender algo de mí o de repente que puedan tener esa pasión, contagiar esa pasión por la cual hacen las cosas. A las finales creo que me gusta tener ese impacto en ellos y que si por ahí puedo aportar en su crecimiento profesional, bienvenido sea, ¿no? Entonces, realmente me gusta. Qué chévere. Y eso también es importante recalcar. ¿Por qué? Porque a veces se habla mucho, o sea, ser dependiente no tiene nada de malo y a veces las personas confunden que, oye, me juzgan por ser dependiente. No. Lo que a veces un poco se trata de tocar en este tema de que incentivamos a que la gente sea emprendedora, no es porque esté malo ser dependiente, sino que hay muchas personas y la gran mayoría que están en trabajos con sueldos en planilla donde no son felices, donde no los apasiona, donde simplemente quieren cumplir sus 8 horas e irse corriendo a su casa y escapar de su realidad porque no les gusta. Entonces a esas personas que trabajan como dependientes en un trabajo donde no se sienten a gusto, donde sienten que no es su vocación, a esas personas invitamos o que cambien de trabajo o que busquen emprender algo que sí les apasione, porque al final creo que es la mayor motivación que te hace levantarte todos los días a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y poder llegar al fin y decir, qué chévere, pude hacer esto, pude tener este impacto con otras personas y me siento de puta madre, ¿no? Claro, o sea, el hecho de poder ayudar y poder de repente en algún momento pues aportar en su crecimiento personal, a mí sinceramente, como lo hicieron conmigo en algún momento, ¿no? O sea, el poder conversar con de repente profesores que estaban metidos en nutrición deportiva y ver como esa pasión que tenían y motivarme a mí a yo quiero ser así o quiero llegar a donde están, ¿no? Entonces creo que eso es básico y hoy por hoy disfruto mucho. O sea, si me dicen, no sé, deja de dictar clases, ten más foco con Green Mari, o sea, buscaría el balance porque realmente es algo que disfruto. Qué bacán. Ahora, también tocaste algo importante que es el tema de tu papá.
tú hablas de que tu papá es una persona emprendedora, que fue alguien que también que te inspiraba, que en un momento tú seas emprendedora. No sabías de qué todavía, pero sabías que ibas a ser emprendedora en algún momento. Y se habla mucho de esto por el tema de tu contexto y tu entorno. O sea, parece mentira, tu círculo más cercano influye mucho. Si tú estás rodeado de amigos que son emprendedores, probablemente que tú también seas un próximo emprendedor. ¿Qué tanto influyó, en este caso, tu papá como emprendedor con estas decisiones? ¿Tú sabías que en un momento ibas a emprender? O sea, ¿influyó el tema de tu papá en este caso como modelo? De hecho, ahí te equivocas. Yo emprendí antes de mi consultorio. Yo en el colegio vendía stickers. Tenía varios. Ya. Pero de hecho sí creo que, o sea, los padres a las finales son un claro ejemplo, ¿no? Y de una u otra manera creo que me incentivaba un poco a de repente tomar decisiones o poder lanzarme a la piscina, ¿no? De repente, claro, pude haber comprado mis stickers y nadie me compraba, ¿no? Uy, ya, decía no, nunca más. Pero no pasaba nada. O sea, si no funcionaba, pues cambiaba a otra cosa. Dejé de hacer los stickers, empecé a vender queques en la universidad saludables, Bueno. ¿no? Y nunca me chupaba, o sea, en el sentido de que podía tener, no sé, hay un stock de 3 queques que era mi ganancia, ¿no? Y decía, no, yo lo vendo como sea. Y me acercaba a los pabellones y le decía como, mira, es queque saludable, compra. Y me decían, pero ¿puedo probar? No, compres y lo pruebas. No, entonces, de hecho, creo, y bueno, parte es de repente de ser así de lanzada, era porque mis padres siempre en la mesa familiar, en los almuerzos, compartían los problemas o dificultades que podían estar pasando como emprendedores y me incluían en esa conversa siendo una niña de 8 años, 10 años, y así fue creciendo, o sea, y siempre las dificultades fueron creciendo y fueron parte de la conversa familiar. O sea, para mí era como normal, no era como... O sea, todas las cenas eran una noche de directorio que decía, ok, ¿cómo vamos con los números, chicos? Claro, ¿cómo hacemos? ¿No? O sea, se presentaba una dificultad y mi papá lo ponía en la mesa y decía, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No? Y tenía, claro, no tenía voz ni mando ahí, pero por ahí podría decir como alguna idea y si funcionaba, chévere, ¿no? Qué bacán, qué bacán. Y has tocado también algo súper importante porque Mariana comenta que en los emprendimientos hay problemas. Lo ha visto obviamente también en los negocios de sus papás, pero en general todo emprendimiento tiene sus propios retos. A veces no es tan fácil o no es como a veces pensamos, ¿no? A veces podemos iniciar un negocio, ya, ok, hago este negocio, tengo X cantidad de pacientes y, ok, cada mes tengo 10 más y, o sea, no sé, me hago millonaria, no lo sé, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay retos, a veces hay cosas que nos toca afrontar que son difíciles. Y tú como emprendedora en este caso, en este rubro de la salud, ¿cuál fue el mayor reto que te ha tocado afrontar hasta el momento? Buena pregunta. Creo que no lo tenía tan claro al inicio, que fue justamente la pandemia. O sea, la pandemia fue un cambio 360 porque un nutricionista habitualmente siempre atiende de manera presencial, ¿no? Haciendo medidas, evaluando la parte antropométrica. Y la pandemia fue algo totalmente disruptivo, fue cambiar una modalidad 100% online, cómo ganarte al paciente online, ¿no? Complicado. Entonces, claro, fue totalmente distinto. Y justo me tocó vivirlo como que al inicio nada más, o sea, el mayor reto fue cuando recién iniciaba, ¿no? Entonces, creo que, pero no tocaba de otra porque todo era online, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso fue una de las mayores dificultades, poder como hacer este match con las personas de manera online, ¿no? Pero creo que gracias a ciertas habilidades sociales o como de comunicación, como que logré hacer justamente ese match paciente-nutricionista, que hoy por hoy mis pacientes que empezaron siendo online me pedían presencialidad y hoy por hoy que los veo siempre es como, nos encanta ponernos al día. Yo siempre digo eso, o sea, nos pusimos al día en la consulta. Qué bacán. Pero acá algo que me llama mucho la atención, uno, el reto de cómo conectas con tus pacientes, que entiendo que son pacientes extraños que llegaron por las redes o llegaron por recomendados que, bueno, no te conocían todavía. Y cómo has llegado a generar toda esa fidelidad de clientes hasta el momento, considerando que no eres el ticket más barato del mercado. Tú tienes un ticket bastante que va coherente, obviamente, con el servicio que brindas. Pero ¿cuál crees tú que es tu diferenciador? O sea, de Mariana Valverde como NutriGreen Mari, que es tu consultorio y tu marca personal, versus el resto de nutricionistas que hay en el mercado. Bueno, algo que de repente por lo que yo siento que me puedo diferenciar es porque realmente me intereso por la persona.
O sea, en ese momento el foco es la persona y no solamente cómo está llevando su alimentación, sino otros factores. O sea, cómo está llevando en su vida personal, si está pasando por alguna dificultad, el tema del estrés, cómo son sus horarios, cómo son sus hábitos, ¿no? Entonces, y darle también seguimiento a ello, ¿no? Porque de repente, claro, vienen para su próxima consulta, pero si tuvieron un problema, no sé, de carga laboral o estrés, o sea, va a estar el cortisol elevado y el cortisol es una hormona que a la final interfiere en muchos procesos. Entonces, de repente, no llegó al objetivo que nos habíamos planteado, pero porque pasó X cosas. Que si yo no me intereso en conocerlas, tal vez pueda de repente decirle, ¿qué pasó? No tuvimos los resultados que esperamos. Pero de repente, no sé, se fue de viaje o tenía mucha carga laboral y el simplemente hecho de mantenerse ya es un logro, ¿no? Entonces es empezar a entender al paciente e interesarte también por el paciente. Qué bacán. O sea, más allá de la consultoría nutricional, que es un tema, entiendo, de ver el estado de salud, ¿no? Porcentaje de grasa, músculo, etc. O sea, tú prácticamente el servicio que brinda Green Mary es como que te volvieras una coach nutricional. Un 360, ¿no? O sea, el ver como varios factores, no solamente la alimentación, sino tus horas de sueño, hidratación, tu estilo de vida, etc., ¿no? Para que tú puedas tener realmente un abordaje integral. Qué bacán. Ahora, lo otro también que tú comentas, y creo que es algo característico, es justamente de quién está detrás de la marca que eres tú. Y veo que tú también trabajas mucho el tema de tu marca personal y tienes muchas habilidades sociales por sí. O sea, tú eres una persona que las personas conocen y caes bien. Todo el mundo quiere ser amigo tuyo. Entonces, esa habilidad la tienes desde muy pequeña, es algo que has trabajado. ¿Y crees tú que una persona, tanto profesional como alguien que quiere emprender, necesita desarrollar ese tipo de habilidades sociales? De hecho, las habilidades sociales son básicas para poder, porque tú puedes tener mucha información, puedes saber mucho, pero si no sabes comunicarlo, esa información no va a llegar y no va a calar en la persona. Entonces sí siento que la manera en que dices las cosas es básica y fundamental, ¿no? Y eso de que caer bien a las personas es también un punto interesante porque hoy por hoy he aprendido que no eres monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Pero es algo que me ha costado muchísimo porque a mí me costaba no, o sea, sentir que no caía bien, porque era como, ¿pero por qué? ¿Qué hice mal? ¿No? Pero siento que es un balance, ¿no? Y la idea es como justamente poder comunicar lo que sabes de una manera óptima y sobre todo viendo que se pueda generar este cambio, ¿no? O sea, viendo las alternativas, porque puedes darle la mejor recomendación, pero si no se acopla a la persona, no la va a cumplir y no vas a llegar al objetivo que realmente se ha planteado. Exacto. Y por ejemplo, a una, digamos, una egresada de tu carrera o de este sector de salud, ¿qué recomendación le darías tú para que se puedan insertar, bueno, en el mercado laboral, pero también para que ella empiece a desarrollar? Que es algo que deberían hacerlo en paralelo, primero chambea, luego emprende. ¿Qué recomendación darías tú, digamos, a, no sé, a la Mariana que recién está egresando? Yo creo que una recomendación que daría sería tomar las oportunidades, porque las oportunidades llegan solo una vez y esa oportunidad no va a volver a regresar. Tendrás otras millones de oportunidades, pero la que pasó hace un momento ya no vuelve. Entonces, toma todas las oportunidades que puedas y de una u otra manera haz lo que realmente te guste, lo que te apasione, lo que todos los días te levantes y estés feliz de realizar. De hecho, en ese proceso, ya sea como independiente o como dependiente, va a haber dificultades, ¿no? Pero a la final es qué habilidades tienes para poder encontrar la salida a esas dificultades o la estrategia para esas dificultades, ¿no? Entonces, creo que es el balance. Vale, buenas. Y por ejemplo, yo ahorita entiendo que estás en una etapa, por ejemplo, como profesional en la que te estás capitalizando, tienes distintas fuentes de ingresos, pero por ejemplo, tú que tienes la visión, o sea, ¿cuál es tu visión a largo plazo? O sea, ¿en qué invierte Mariano? ¿En qué invertiría Mariana? ¿Cuál es tu proyección sobre ese lado? Es una buena pregunta. En cuanto a inversión, de repente es algo que me gustaría a largo plazo, de repente, así como yo tuve la oportunidad de repente de tener un consultorio y poder desarrollarme dentro del consultorio, siento que a veces ese es un problema para alguien que recién inicia, porque es como invertir en un consultorio y tú de repente tú no sabes si te va a ir o vas a tener la afluencia que esperas, ¿no? Entonces sí me gustaría de repente invertir en
poder tener como consultorios que de repente las personas puedan rentar, ¿no? Estudiantes que de repente estén puertas a acabar, ¿no? O recién egresados, y que de repente sea también de un ticket que puedan pagarlo, ¿no? Entonces sí, de repente a largo plazo me gustaría poder tener como varios consultorios que de repente las personas que quieran emprender, no solamente en nutrición, sino en el área de la salud, o sea, un fisioterapeuta, un psicólogo, ¿no? Que puedan tener este espacio para que ellos puedan desarrollarse, pero justamente ver la estrategia de que sea accesible, porque a veces es ese miedo de poder, si de repente me afilio y tengo un contrato de un año y si no me va bien en el mes 3 no tengo para pagar el alquiler, ¿no? O sea, ver la estrategia de cómo poder ayudar, ¿no? A que puedan desarrollarse en ese rubro teniendo el espacio físico, ¿no? Buena, buena. O sea, más o menos, por lo que te entiendes, como armar un coworking de oficinas de consultorios y sala terapéutica. Y chévere porque estás atacando justamente el dolor, del miedo de todo emprendedor. Oye, si me alquilo esa vaina por un año y no tengo los pacientes que requiero, ¿qué hago? Pero en cambio, si tú tienes la infraestructura que tú misma usas, y también puedes ambientar otros ambientes, una persona la puede rentar por horas, etc., entiendo que es una oportunidad para quien lo puede tomar, porque estaría prácticamente pagando en base a sus resultados, al número de cantidad de clientes que tiene, y tú también porque estás generando un flujo, obviamente, de horas en base a ese consultorio, ¿no? O sea, me parece un proyecto bastante interesante. Sí, de hecho, porque a la final ese es algo que yo encontré como una dificultad, ¿no? Y el poder de repente brindar esa facilidad, siento que de una u otra manera sería como más fácil a alguien que recién inicia, como, ok, ¿por qué no? ¿Por qué no podría emprender, no? Qué bacán, qué bacán. Ya, bueno, me imagino que más adelante vamos a ver ese proyecto realidad y seguramente cuando estés invitada también nos vas a contar un poco más sobre ese proyecto. Esperemos que sí. Ahora, por ejemplo, ¿tú siempre has sido así extrovertida o te has capacitado para poder soltarte los huesos? O sea, porque tú tienes un carisma bastante, bastante bonito. Entonces, ¿cómo llegas a tener ese tipo de carisma? ¿Lo has desarrollado o es algo innato? De hecho, yo era súper introvertida en el colegio. O sea, siempre he sido como un poco bromista, pero era un poco intro en el cole, cuando estaba en primaria. Es más, estudiaba en colegio de mujeres y era un poco introvertida. Yo siento que una vez que salgo a secundaria y me cambio de colegio y por ahí tengo esta vinculación, ¿no? O el poder conversar también o sea, como que con hombres como mujeres, me hizo como que cambiar un poco el chip, soltarme un poco más, ¿no? Obligarme a hablar más. Pero yo creo que el cambio total dentro de mis habilidades o de repente el sentirme mucho más segura de mí misma fue cuando empecé a hacer deporte. Siento que el deporte fue básico y fundamental para yo poder tener más seguridad en mí misma, ¿no? Porque antes sí era un poco miedosa, no me gustaba tanto hablar en público, y cuando cuando empiezo a hacer deporte, levantamiento de pesas, te tienes que subir un tablero, todos en silencio, todos mirándote y cargar el peso máximo que hay en la barra, ¿no? Y si te equivocas, todos te ven, Wow. ¿no? Entonces, y yo tuve la oportunidad de competir cuando recién iniciaba. Y claro, me fue pésimo. Hay videos en mi Instagram, me fue re mal. Y me fue tan mal que dije como eso nunca más me va a volver a pasar. Y entrené duro, constante, años. Y nada, viajé a los Juegos de Tacna 2018, Tacna 2018 universitarios, y logré ser subcampeona, Qué ¿no? bacán. Así que siento que eso me dio muchísima seguridad, ¿no? En mí misma. Y lo pude extrapolar no solo al deporte, sino a mi vida profesional, ¿no? Y etc. Qué bacán. O sea, pasaste de o sea, de la menos talentosa en levantamiento de pesas a ser subcampeona a nivel nacional. Los sueños se cumplen. No, pero sí, definitivamente comparto contigo el tema del deporte. Siento que, o sea, independientemente si seas emprendedor o seas dependiente, el deporte tiene que ser parte de tu vida porque uno te enseña a ser disciplinado. Dos, a ser constante. Y en el tema de la constancia es el tema acerca del progreso. Porque tú, sea cual sea el deporte que tú practicas, el día uno vas a ser malo. El día 2 también, a la semana también, pero tú ves a tantas personas que están haciendo lo mismo que tú, que han pasado por el mismo proceso, que dices, oye, en algún momento voy a ser tan buena como esta persona. Entonces, eso es lo chévere porque te ayuda a tener un poco más de paciencia independientemente de los resultados. Porque a veces estamos muy acondicionados a, ok, no veo los resultados, esto no es para mí, lo dejo. Y empiezo otra cosa. Ok, no veo los resultados, esto no es para mí, lo dejo. Y empezamos muchas cosas, somos muy buenos emprendedores, pero no terminamos las cosas, o sea, no llegamos a concretarla.
Y es por eso el porcentaje también de empresas constituidas al año, que se crean muchas empresas, pero hay una estadística donde o sea, la mayoría no llega a pasar el tercer año, o sea, quedan a medias. Entonces creo que el deporte es algo que se debe incentivar más, bueno, en cultura general, tanto por salud, pero creo que psicológicamente te prepara para cualquier tipo de evento no esperado futuro, ¿no? Cualquier situación de conflicto. Claro, o sea, cualquier dificultad te enseña a ser constante, ¿no? Y a saber que nada te lo regalan y que te lo tienes que ganar. O sea, si te quieres subir al podio y quieres que todos te aplaudan, pues te tienes que sacar la mugre, ¿no? Entonces, y eso luego lo terminas extrapolando a tu vida profesional, ¿no? Y a la final es totalmente gratificante poder ver esos resultados, ¿no? Entonces, comparto contigo totalmente el deporte. Y hoy por hoy también incentivar, ¿no? A que las personas seamos más físicamente activas, porque las tasas de sedentarismo en el Perú son bastante altas. Mucho también del trabajo ha pasado a ser muchas veces online y ojalá que las personas estén mucho más tiempo sentadas. Entonces, eso también es un llamado a estar más activos en el día a día. Tal cual. Ahora, por ejemplo, tú dentro de tu empresa, por ejemplo, ya estás trabajando con equipo, ya has empezado a contratar personal. ¿Qué tan importante es elegir a este personal? Porque a veces uno también de los mayores errores del emprendedor es, uy, contrato lo más barato, no sé ni siquiera si tiene las habilidades, pero precio manda para que esto sea un negocio. ¿Cómo filtras tú a las personas que vas a contratar y que sean parte de tu equipo? Mira, yo justamente en la universidad dictamos un curso en el cual capacitamos a las personas para enseñar la parte práctica. O sea, es justamente enseñarles a cómo es un nutricionista en campo, cómo es un nutricionista deportivo, ¿no? ¿Qué se hace? ¿No? ¿Cómo se lleva una consulta? ¿Cómo es el abordaje? ¿No? Y de esta manera he ido conociendo como a varios practicantes, a varios internos que han estado metidos dentro de la comunidad a la que pertenezco, que es UPC Deportes. Y por ahí he visto ciertas habilidades que me han llamado la atención de estas personas. Y nada, he dicho como, oye, qué bien, explotemos esta habilidad, ¿no? O sea, dándole como por ahí tips, cómo podría mejorar, ¿no? Y las llamaba o les invitaba para que sean parte de mi equipo. Y también yo algo que siento que me diferencio es que me importa que también trabajen más allá de repente el conocimiento, ¿no? Que es sumamente importante, obviamente, pero que también se desarrollen como personas, ¿no? O sea, si puedo darle ahí un consejo en, mira, exprésate de esta manera, o de repente, mira, puedes abordarlo de esta manera, o de repente lo que acabas de decir es lo mismo si lo dijeras de esta manera, pero de esta manera va a calar en la persona. Entonces, de que también desarrolle parte de estas habilidades, ¿no? Para mí es clave. Qué bacán. Sobre todo porque vas construyendo un prototipo de profesional que al final entiendo que, independientemente de que siga trabajando contigo, también ya lo preparas obviamente para los retos que se le va a venir a cada uno de ellos. Sí, de hecho, y algo que me parece como súper curioso es que, o sea, yo no planeé nada, o sea, todo salió como súper orgánico. Y también a veces entiendo también el miedo del emprendedor en de repente contrato a alguien, ¿no? Porque yo tenía el mismo miedo, o sea, era como contratar a alguien, esta persona es mi responsabilidad. Si hoy por hoy no nos va bien en el consultorio, ¿cómo le pago? ¿De dónde ¿No? sale la plata? ¿De dónde sale, no? Y eso era un miedo constante, ¿ah? Era como que algo que decía, no, ya lo voy a hacer, y por ahí la voz in off te decía como, si te va mal, ¿cómo le pagas? ¿No? Ay, ¿cómo te vas a hacer responsable, no? Y era algo que me daba miedo, pero dije, no, ¿sabes qué? Si yo tengo, o sea, si voy a crecer, necesito ayuda, ¿no? Necesito empezar a delegar. Y siento que también esta capacitación a las personas que son, a la final es parte de tu team, para mí ha sido y sigue siendo como súper orgánico en el sentido que voy aprendiendo en el día a día, cómo vamos a hacer, si me ocurre esta idea, mira, hagámoslo así, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes? ¿No? Eso para mí es como sumamente importante. Qué bacán. Y chévere porque es como que cada vez te vas rediseñando y vas mejorando. Como tú dices, vas identificando áreas de oportunidad dentro de tu negocio, qué cosas puedes mejorar o qué valor adicional puedes dar a tus pacientes y es como que lo abordas, que me parece buenazo. Y por ejemplo, ¿cómo es el embudo de venta para
una persona que abre su consultorio de nutrición como tú. Porque tú sales, nadie te conoce, o te conoce, bueno, la familia, los amigos. ¿Cómo llega hoy en día a NutriGreen tener la agenda tan apretada, o tener tantos clientes, o cómo llegan personas que ni siquiera te conocen? Creo que un poco es la recomendación, el boca a boca. O sea, si tú atiendes bien a alguien, no con la mira de repente de que te compre varias asesorías o que siempre esté contigo, sino que si tú realmente la atiendes y te interesas por la persona, esa persona se va a ir satisfecha a su casa y los resultados que tenga lo van a ver su círculo social. Y su círculo social va a decir, oye, qué bien, ¿cómo, o sea, ¿qué has hecho, no? ¿Qué cambios has hecho? Y por ahí que te refiere. Y esa persona te refirió a su prima y su prima tiene el mismo otro tipo de círculo de amigos que también ven ese cambio y dicen como, yo también quiero, ¿no? Entonces a la final empieza a ser como una bola de nieve, ¿no? Y de recomendaciones. Yo siento que Claro. muchos de mis pacientes han venido por recomendaciones y eso es lo que también me da bastante gusto, ¿no? Claro, algunos por redes sociales, algunos por referencia, ¿no? Y a la final pero de ellos siempre va a haber una recomendación y en esa recomendación vienen nuevos pacientes. Claro, y qué bacán porque justamente tocas lo importante de qué tanto tú fidelizas a tus pacientes y qué tan importante es brindar una calidad de servicio, ¿no? Que como tú dices, más allá de lo técnico, también el tema de interesarte por la persona, poder ver qué hay qué hay detrás de no haber llegado a los resultados, porque a veces puede pasar por una crisis emocional y qué chévere que tu nutricionista se interese por eso, porque normalmente, entre comillas, no debería interesarle mis problemas personales. Pero en cambio es como que te involucras con tu paciente y eso es muy chévere. Y al final creo que esa conexión paciente, nutricionista, al final se vuelve como una amistad y eso, qué chévere. O sea, me gustaría recomendar o que alguien que también me interesa, que está pasando por un problema de obesidad o simplemente tiene metas con respecto al tema de la nutrición, ve con NutriGreen Mari porque es una persona a la cual yo me siento confiado de poder recomendar. Totalmente, y aparte que tienes un espacio y un tiempo para poder abordar a la persona. O sea, es totalmente distinto abordar en 15 minutos, donde de repente estamos acostumbrados que la consulta en, no sé, un hospital, una clínica sea como 20, 15 minutos, y a veces el personal ni siquiera te mira la cara. O sea, es simplemente nombre, apellido, ya, ya come esto, ya, chao, toma, esta es tu dieta y te la imprime y ya está. Ni siquiera te preguntó cuál era tu preferencia alimentaria, si tenías alguna intolerancia, no tus antecedentes familiares, no, entonces no se dan ese tiempo. Y es totalmente entendible, porque tienen ese tiempo nada más de abordarte 20 minutos. ¿Qué puedes hacer en 20 minutos? En cambio, un diferencial es que justamente en mi caso yo puedo abordar entre 1 hora 45 minutos, ¿no? Wow. Y es totalmente distinto la llegada que vas a tener también, ¿no? Y cómo vas a calar en la persona. Claro, para que lo haces con más paciencia y todo, ¿no? O sea, te permite tener ese espacio justamente con tu cliente. Ahora, mencionaste también el tema de marca personal. O sea, ¿qué tan importante para un emprendedor es tener marca personal? Porque hay muchas personas que dicen, no, qué roche, no, pucha, eso no es lo mío. O ya, ok, muestro el logo, pero nunca muestro mi cara, por ejemplo, ¿no? ¿Crees que es importante, es necesario construir una marca personal? O sea, a mí me pasó que tuve que emigrar. Yo puse mi logo en la foto de perfil. Logo era solamente la marca, recetas, no ponía mi cara. Pero yo sentía que necesitaba humanizar esa marca, ¿no? O sea, ¿quién está detrás de esa marca? ¿No? Entonces empecé como a dar tips por videos. Al inicio me costó, era un poco dura en la cámara, haciendo mi panqueque, o sea, todo mal si va en mi video uno. Pero a la final fue como que poco a poco me fui soltando, empecé a hacer también en vivos, en pandemia, ¿no? Hablando acerca de nutrición y sí siento que es muy importante humanizar la marca, o sea, tu negocio, o sea, tiene que... ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás? Exacto. Pero eso también tiene su pro y su contra, ¿no? ¿Cuál es Porque el contra? siento un poco que el contra sería, por ejemplo, que ya tú humanizas tu marca, pero todo el mundo es como que ya, yo quiero contigo, ¿no? Entonces, pero tú no te puedes multiplicar. Entonces es como, también es empezar a ver ciertas estrategias, ¿no? De cómo podrías hacerse ese abordaje, ¿no? Claro, pasa que sobre todo porque tu servicio es mucho one to one, es de uno a uno. Y claro, tú has creado la marca, pero yo siento que en un momento dentro del crecimiento de NutriGreen Mari va a pasar que NutriGreen Mari no puede atender a todos sus pacientes y vas a tener que empezar a delegar a que profesionales que estén justamente capacitados por ti empiecen a atender a las personas y entre comillas puedan tener, o el objetivo sería que puedan tener la misma esencia o el mismo trato que tú tienes por la cual la gente se ha fidelizado hasta ahora contigo. Eso es un gran reto también.
Claro, y eso es justo algo que estoy implementando, ¿no? O sea, el poder de repente capacitar a parte de mi team, ¿no? Que tenga justamente esas habilidades, que escuchen cómo es una consulta nutricional, cómo la tienen que abordar, porque a veces en una consulta nutricional nos podemos ir por las tangentes y tenemos que buscar que el paciente vuelva al foco para tú poder justamente armar el plan de alimentación, ¿no? Entonces, es cómo puedes tener esas habilidades para regresar al foco, ¿no? Porque a la final es algo que te parece interesante y como que te fuiste por la tangente, ¿no? Y nada que ver, no te ayuda a poder armar el plan, ¿no? Ni a entender al paciente. Claro, exacto. Qué bacán. Y por ejemplo, entonces, si tú tendrías que, digamos, ver a la Mariana que está ahí, no sé, de 18 años, ¿qué le dirías? Uh, tranquila como toda, o sea, va a llegar a su tiempo las oportunidades y le diría como, estamos triunfando. Qué bacán. Ahora, más que nada para entrar un poquito así como que salir, romper un poquito el hielo, por ejemplo, si tendrías la oportunidad, por ejemplo, de en una mesa tener a 3 personas, puede ser cualquiera, puede ser una persona que esté viva, muerta, etc. Pero puedas compartir una cena con estas 3 personas, ¿quiénes serían? Ya, antes de responder esa pregunta voy a hacer un paréntesis, porque esa pregunta como es chévere, yo también escucho otros podcasts de emprendimiento, de finanzas y todo, y las personas responden como nombres así de libros y súper científicos y todo. Homero Simpson. Y mi respuesta es como súper emocional. Tendría a mis abuelitos en la mesa. Poder compartir con ellos una cena, poder ponernos al día, el poder compartir y contarles todo lo que estoy logrando hoy por hoy, que de repente ellos, sobre todo mi abuelita, les contaban, ¿no? Como que yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro. El poder contarles cómo me está yendo hoy en día y qué aspiraciones tengo para más adelante. Qué bacán. No, y definitivamente estaríamos orgullosos de ti. Sí, claro que sí. Mariana, para poder cerrar el podcast, me gustaría que te dirijas a la cámara y puedas dar a las personas que hay ahorita una nueva generación que está saliendo, que se están amarrados mucho con toda la tecnología que están detrás, porque la tecnología está yendo a una velocidad increíble. ¿Qué recomendación le darías tú como emprendedora desde tu experiencia como carne y hueso? ¿Qué recomendación le podrías dar? Que se arriesguen, etc. Tienes ahí como para que le digas a tu gente. De hecho que si eliges el camino del emprendedor, va a haber dificultades, va a haber retos y la idea es que los puedas afrontar y que seas constante y perseverante con el camino que has elegido, porque a la final si es algo que realmente te apasiona y que te gusta, te vas a levantar todos los días, de repente, claro, no todos los días, pero a la final te vas a levantar y en el trajín del día como que va a cambiar la felicidad que puedas tener, las emociones y a la final puedas aportar algo a la sociedad, ¿no? Entonces, desde las diferentes aristas, ¿no? Cada uno desde su área. Qué bacán. Entonces, ya saben, chicos, si ustedes quieren emprender, enfóquense, antes de pedir, primero enfóquense en qué puedo dar, qué puedo aportar, de qué manera me puedo compartir. Sobre todo, me quedo mucho con el podcast de Mariana, el tema del servicio, la calidad de servicio que tú puedas dar desde el enfoque de interesarte por la otra persona. Creo que es un gran diferenciador que hoy en día muchas personas o muchas empresas no la tienen. A veces vemos a nuestro cliente simplemente como un monto de facturación o vemos encima de su cabeza como que un cheque, que esta persona voy a ganar tanto, y creo que al final no nos permite conectar genuinamente con las personas, ¿no? Entonces, gracias Mariana por el podcast, ha sido increíble. Esperamos verte más adelante. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Emprendedora por accidente.